una semana más a Flash Surfing. Despedimos esta temporada, como siempre, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! José Postigo presenta Namibia, con Adura Matriaín y Miguel Castrillón en un viaje épico de dos amigos en busca de la ola de Skeleton Bay, en el corazón de África, compartiendo momentos y desafíos inolvidables. El cántabro Sean Gunning se propuso realizar un acid drop, una maniobra más propia del mundo del skate, pero que en su casa en Swanses es más fácil saltando desde el espigón situado en la playa de la Concha. El portugués y surfista profesional Frederico Moraes experimentó la energía de un lugar como Nazaré por primera vez y lo hizo en compañía de Nick Bonru, quien le retó con cierta ironía a enfrentarse a olas de tamaño real. El hawaiano Clay Marzo fue uno de los invitados más mediáticos del pasado Quicksilver Festival, celebrado en la localidad francesa de Hossegor, donde disfrutó de unos días de su ambiente veraniego y gastronomía local. El free surfer y shaper francés Paul Dauvignon estrena Southern Roads, una hermosa película de surf y aventura de 3 meses a bordo de un 4x4 por la costa marroquí y que finalizó en los desiertos del Sáhara. El hawaiano y campeón del mundo en el 2024, John Florence, publica un resumen de su estancia de 2 meses por Australia, un road trip con su hermano Nathan, entre pruebas del CT y caminos poco concurridos. El canal de Dane Reynolds Chapter 11 TV sigue a Ethan Osborne por todo el mundo, documentando los desafíos en su faceta como free surfer y su intento de lograr clasificarse para el Championship Tour. El film North Stars resume 2 años de la vida del surfista de Isla Reunión, Adri Tollón, en lugares de Australia, Indonesia y Europa. Un documento que se sitúa entre una película de surf y un retrato visual. En Swellbender, el hawaiano Eli Hanneman ha recopilado un no parar de días de buenas olas en la North Shore durante el mes de noviembre. Aquí aparecen rompiendo Rocky Point, Haleiwa y por supuesto Pipeline. Y con este último vídeo abriendo la temporada en Hawái, nosotros cerramos la nuestra en Flash Surfing. La próxima vendrá como siempre con las noticias e imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com. Nos vemos el año que viene.